Bueno, estos son los cálculos para el examen de la evaluación del tema uno y tema 2. El equipo está conformado por Regulación Abra, Vania Saraí, Dragón Navomar y su servidor Roldán Bernal Ulises. Ok, bueno, el problema. Se tiene un generador de energía cuya potencia es de salida de 3014 kilowatts de potencia nominal. Continúa con una eficiencia del 93%. Se va a realizar un análisis entre tres ciclos de diferentes máquinas térmicas y estableceremos cuál de ellas es una mejor opción para el funcionamiento de esta potencia. Dentro de los datos iniciales tenemos una potencia de salida de 3014 kilowatts y una eficiencia del 93%. Por lo tanto, procedemos a calcular la potencia de entrada, la cual va a ser de 3240,86 kilowatts, que será con la que buscaremos nuestra máquina térmica a través de los ciclos propuestos del ciclo Diesel, ciclo Rankine y ciclo Brighton. Primeramente comenzamos con el ciclo diésel, en el cual se escogió un motor diésel de la marca Kohler y este tiene una potencia nominal de 3490 kilowatts. Una vez establecidas las características que tiene el motor, procedemos a asignar algunos valores como la temperatura inicial, la presión, la relación de compresión, la relación de presión de corte y la relación de calores específicos, para poder realizar los cálculos del volumen en cada punto y también para hacer los cálculos de los calores específicos por medio de interpolaciones que se dan a través de las tablas del Celsius. Y procedemos a sacar la temperatura y presión de cada punto a través de los procesos, ya sea proceso 1 2 con la compresión isentrópica, proceso 2 y 3 con la adición de calor a presión constante, proceso 3 y 4 con la expansión isentrópica y también calculamos la masa. Esto para poder calcular el calor de entrada y el calor de salida, los cuales nos proporcionarán el trabajo neto y así podremos obtener la eficiencia, la cual en este caso nos dio que a través de este ciclo fue de 63,1%. Y bueno, aquí se muestra el diagrama de presión-volumen para este ciclo. Ok, para el ciclo Rankine ocupamos una turbina de vapor de la marca Anhui Sinning Energy Technology, este, con una potencia nominal entre 100 y 3600 kilowatts. Este, bueno, aquí se muestra el diagrama y teniendo las presiones de entrada, la temperatura de vapor de entrada y la presión de vapor de escape. En el estado 1 se calculan los volúmenes y la entalpía. Ok. En el estado 2 se calcula el trabajo de la bomba de entrada teniendo en cuenta el volumen y las presiones. Y con eso se puede calcular la entalpía en el estado 2. En el estado 3 se calcula la entalpía 3 con la temperatura máxima de 460 grados Celsius a una presión constante en el estado 1, en el estado 2 y 3, y se calcula la entropía 3 igualmente por medio de la interpolación de las tablas de Zenger. Posteriormente se tiene que la presión en el estado 4 y 1 son las mismas, e igual que la entropía en el estado 3 y 4 son las mismas. Para esto se calculan las entropías en el estado líquido y líquido gaseoso. Posteriormente se calcula la calidad con los valores de la entropía en el estado 4, en estado líquido y en el estado líquido gaseoso. Se calcula la entalpía en el estado 4
y con ello se calcula el calor de entrada y de salida. Posteriormente se calcula el trabajo de la turbina de salida con las entalpías 3 y 4. Y finalmente se calcula la eficiencia térmica con la ecuación de 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada, lo cual nos da un valor del 26%. Y bueno, aquí se muestra nuevamente el diagrama de temperatura y entropía de nuestro ciclo. Ok, finalmente tenemos el análisis mediante el ciclo Brayton, donde usamos una turbina de gas de la marca Solar Turbines. Esta tiene una potencia nominal de 3.500 kilowatts y una temperatura escape de 445 grados centígrados. Se propusieron algunos datos según el medio ambiente aquí en Toluca-Metepec para la temperatura inicial y un par de presiones. Todos los datos se obtuvieron de la tabla 17 del libro de Sengel, que nos habla de las características del aire. Aquí tenemos la temperatura 1 y la temperatura 3, las cuales se van a usar para calcular las entalpías para los siguientes puntos, que será el 2 y el 4. Igualmente utilizaremos interpolación para sacar las entalpías y las presiones relativas, así como la temperatura que se muestra en este caso del punto 2, que usamos interpolación gracias a la presión relativa y la podemos obtener y con ello obtenemos también la entalpía en ese punto. De la misma forma pasamos al estado 3 y con la temperatura calculamos nuestra entalpía, nuestras presiones relativas para hacer un despeje según nuestras relaciones, en donde vamos a hacer nuevamente interpolación para calcular la temperatura 4 y con ello calcular la entalpía. Aquí tenemos el diagrama de presión-volumen, donde los datos más relevantes serían la temperatura 1 y la temperatura 3. Y finalmente vamos a calcular con las entalpías que obtuvimos el trabajo neto, el calor de entrada, el trabajo de salida y el calor de salida. Con ello obtenemos el trabajo neto, que sería el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y con ello vamos a obtener la eficiencia térmica dada por la relación entre el trabajo neto entre el calor de entrada. Con esto nos da una eficiencia del 20.93%. Bueno, finalmente tenemos los resultados, donde tenemos esta pequeña tabla comparativa, donde vemos la eficiencia térmica, donde claramente se ve superior el motor de diésel, evaluado con el ciclo termodinámico diésel. La eficiencia mecánica es más o menos similar en todas, pero por la eficiencia térmica y demás gastos por combustible a lo largo del tiempo, vamos a tener un mayor aprovechamiento de los recursos, además de que es más fácil utilizar este tipo de motores e implementarlos en cualquier tipo de máquinas, a diferencia de las turbinas que tenemos en Rankine y en Brighton. Y eso sería todo.